¿Te preguntas hasta dónde llega la corrupción en la política española? Este documental te desvela las sombras del poder, desde el PP al PSOE. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Mira, la transición. Una época de esperanza, pero también de sombras. Recuerda esos primeros años de democracia, la euforia. Pero debajo, ya se estaban sembrando las semillas de la corrupción. Pactos ocultos, favores políticos, amiguismo. Todo bajo la alfombra, mientras la sociedad se ilusionaba con un futuro nuevo. Te voy a mostrar cómo, desde el principio, algunos aprovecharon el cambio para enriquecerse a costa del pueblo. Piensa en las primeras grandes obras públicas. Contratos inflados, adjudicaciones amañadas. Un festín para unos pocos. Imágenes de carreteras recién asfaltadas, pero detrás, un rastro de sobornos y comisiones ilegales. ¿Recuerdas el escándalo? No fue un hecho aislado, fue el inicio de una práctica sistemática que se iría extendiendo como una mancha de aceite. Esos primeros años fueron cruciales. Se establecieron redes de poder, alianzas corruptas que perdurarían décadas. ¿Y tú, crees que todo esto fue accidental? No lo fue. Fue una estrategia calculada, una consolidación silenciosa del poder en manos de unos pocos, que sentaron las bases de lo que vendría después. Observa cómo, poco a poco, se fueron tejiendo las telarañas de la corrupción. Pero fíjate bien, ¿recuerdas esa sensación de cambio? La transición prometía un futuro limpio, pero la realidad fue otra. Las viejas estructuras del franquismo, corrompidas hasta la médula, no desaparecieron de la noche a la mañana. Se infiltraron en la nueva democracia, como un cáncer silencioso, y empezaron a chupar los recursos del país, a su antojo. Empieza a ver cómo se tejen las primeras alianzas, los primeros pactos secretos. Dinero negro fluyendo bajo la mesa, contratos inflados, adjudicaciones amañadas. Todo bajo la capa de una aparente normalidad. La prensa, en algunos casos cómplice, en otros silenciada por el miedo o la presión, apenas lograba arañar la superficie de esta corrupción rampante. Tú mismo verás cómo se construye un sistema perverso. Observa cómo, poco a poco, la corrupción se va convirtiendo en una práctica habitual, en algo casi normalizado. Un sistema que se alimenta a sí mismo, donde el silencio cómplice se convierte en el mejor aliado de los corruptos. Mira cómo se construye un entramado de favores, de prebendas y de impunidad, que se extiende como una telaraña por toda la sociedad española. ¿Te das cuenta de la magnitud del problema? Pero la promesa de un futuro limpio se desvaneció rápidamente. Observa cómo, tras la muerte de Franco, la derecha española, liderada por el Partido Popular PP, empezó a tomar fuerza. Recuerda las primeras elecciones democráticas, la incertidumbre, el miedo a un retorno al pasado. Pero el PP, con su discurso de orden y estabilidad, supo atraer a un electorado cansado de la transición. ¿Ves cómo la imagen del PP se fue puliendo, proyectando una imagen de modernidad y progreso, a pesar de las sombras que comenzaban a alargarse? El ascenso del PP no fue una casualidad. Analiza cómo la estrategia del partido se centró en capitalizar el descontento social y la desconfianza en los partidos de izquierda. Observa cómo se fueron tejiendo alianzas, cómo se fue construyendo una red de poder que, con el tiempo, se revelaría como una compleja trama de corrupción. Piensa en los primeros indicios, las sospechas, los rumores que empezaban a circular. ¿Te das cuenta de cómo, tras la fachada de modernidad, se ocultaba algo mucho más oscuro? Recuerda los primeros casos de corrupción que salieron a la luz. Escándalos que, aunque inicialmente pequeños, revelaban un patrón preocupante. Observa cómo esos primeros indicios de corrupción fueron ignorados o minimizados por muchos. La prensa, en algunos casos, silenciada. La justicia, lenta. La impunidad, un peligroso comodín. ¿Ves cómo el poder del PP crecía, alimentándose de la indiferencia y la complacencia de algunos sectores de la sociedad? Verás cómo la trama del caso Gürtel empieza a desentrañarse. Imagina, una red de corrupción que se extiende como una telaraña, con tentáculos que llegan a los más altos niveles del poder. Tú, como espectador, serás testigo de cómo se destapó la caja de Pandora de sobornos, comisiones ilegales y favores políticos. Prepárate para ver cómo se desmorona la fachada de la respetabilidad. Recuerda las caras de los implicados, algunos de ellos sonriendo con falsa inocencia ante las cámaras, mientras la investigación avanzaba implacablemente. Observa cómo las pruebas se acumulan, documentos, correos electrónicos, testimonios. Cada pieza del rompecabezas encaja,
revelando una conspiración de proporciones gigantescas. Tú verás cómo la justicia, aunque lenta, empieza a actuar. El caso Gürtel fue el primer gran golpe contra la corrupción en España. Tú presenciarás las primeras detenciones, los interrogatorios tensos, los testimonios desgarradores. Verás cómo la red se empieza a desmantelar, aunque la lucha aún está lejos de terminar. Observa los rostros de los afectados, de aquellos que confiaron en un sistema que los traicionó. Recuerda esos sobres llenos de dinero, amigo. En este capítulo, vamos a ver las pruebas irrefutables que desmontaron la tapadera de la trama Gürtel. Verás documentos, escuchas telefónicas, declaraciones de testigos, todo lo que dejó al descubierto la magnitud de la corrupción. Te mostraré cómo se usaba el dinero público para financiar campañas electorales ilegales, para enriquecer a unos pocos a costa del pueblo. Prepárate para ver cómo se utilizaban empresas pantalla para desviar fondos. Observa las conexiones entre políticos, empresarios y funcionarios. Te mostraré cómo se falsificaban facturas, cómo se creaban sociedades anónimas para ocultar el rastro del dinero. Verás cómo, pieza por pieza, se reconstruye el rompecabezas de esta gigantesca trama de corrupción. Las imágenes que verás son impactantes, amigo. Son pruebas contundentes que demuestran la existencia de una red organizada y sofisticada, dedicada al enriquecimiento ilícito. No te pierdas los detalles, porque cada uno de ellos es una pieza fundamental para entender la magnitud del daño causado a la sociedad española. Aquí no hay lugar para las dudas. Aquí solo hay pruebas. Recuerda esos sobres, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón del caso Bárcenas. Él, el tesorero del PP durante años, guardaba un secreto, un tesoro oculto en forma de papeles, una contabilidad, que destapó un sistema de financiación ilegal del partido. Imagina miles de anotaciones, nombres, cantidades. Una red de corrupción que te dejará sin aliento. Esos papeles de Bárcenas, contenían información crucial. Hablamos de millones de euros desviados, de donaciones ilegales, de comisiones opacas. Todo meticulosamente registrado. Verás cómo, poco a poco, la investigación desentraña la madeja, revelando la verdadera magnitud de la trama. Prepárate, porque lo que viene es impactante. Piensa en el impacto que tuvieron estas revelaciones. No solo se trataba de dinero, sino de la confianza en el sistema político. La credibilidad de los partidos se vio seriamente dañada. Las reacciones fueron inmediatas: protestas masivas, investigaciones judiciales, y la sensación de que algo muy grande se había ocultado durante años. Tú mismo verás las consecuencias en las imágenes que siguen. Recuerda esos sobres, ¿verdad? Ahora, imagínate a esos testigos, personas que lo vieron todo, que conocían la verdad. Personas que, bajo el peso de la ley y la amenaza de represalias, tuvieron que contar su historia. Algunos, con la esperanza de una reducción de pena, otros, con el miedo grabando en sus ojos. Verás cómo la presión se cernía sobre ellos, cómo intentaban recordar detalles, a veces contradiciéndose, a veces con lágrimas en los ojos. Observa sus rostros, la tensión en sus hombros, el temblor en sus manos. Escucha sus palabras, algunas entrecortadas por la emoción, otras precisas como un cuchillo. ¿Mentirían para protegerse? ¿O dirían la verdad, aunque les costara? La presión de los abogados, las miradas inquisitivas de los jueces, todo un juego psicológico para sacar la verdad, o quizás para enterrarla. Tú mismo serás juez de sus testimonios. Analiza cada detalle, cada gesto, cada pausa. ¿Crees en sus palabras? Algunos se romperán, otros se mantendrán firmes. Pero todos, sin excepción, estuvieron bajo una enorme presión, un peso que podría haberlos quebrado. Observa cómo sus testimonios, aunque a veces fragmentados, pintan un cuadro mucho más amplio. Recuerda a esos testigos. Ahora, imagínate la tensión en la sala. El juicio Gürtel. Meses de declaraciones, de pruebas presentadas, de abogados que se enzarzan en cruentas batallas legales. Tú, viendo las imágenes, te das cuenta del peso de la acusación, del impacto que tuvo en la sociedad española. Se destapó una red de corrupción que salpicaba a altos cargos del Partido Popular. La sentencia cayó como una bomba. Condenas para numerosos implicados. El impacto político fue devastador. Para ti, observando las reacciones en las noticias, se hace evidente que la corrupción no era algo aislado, sino un sistema arraigado, que alcanzaba las más altas esferas del poder.
¿Recuerdas la indignación en las calles? Pero la sentencia no fue el final. Las consecuencias se extendieron a lo largo de los años. Cambios políticos, investigaciones posteriores, una profunda herida en la confianza ciudadana. Para ti, que has seguido este caso tan de cerca, ¿qué te parece? ¿Crees que se hizo justicia? El juicio Gürtel dejó una marca indeleble en la historia de España, una lección amarga sobre el poder y la corrupción. Pero el juicio Gürtel era solo la punta del iceberg. Verás cómo, a través de complejas tramas, el dinero negro fluía hacia las arcas del Partido Popular. Imagina, facturas falsas, empresas pantalla, donaciones opacas, una red de corrupción que se extendía como una telaraña, difícil de desentrañar pero con hilos que, poco a poco, empezamos a ver. Tú, como espectador, serás testigo de cómo se desvela este entramado. Sigue la pista del dinero. Observa cómo se usaban testaferros, empresas creadas específicamente para ocultar el origen de los fondos. Se lavaba dinero a través de complejas operaciones inmobiliarias, contratos públicos inflados. Todo un entramado diseñado para despistar, para que el rastro se perdiera en un laberinto de transacciones financieras. Tú vas a ver cómo se desmonta este castillo de naipes. Prepárate para presenciar cómo se desentraña este misterio. Las investigaciones se adentran en el corazón del poder, desvelando una red de complicidades y silencios cómplices. Verás las pruebas, los documentos, los testimonios. El flujo del dinero negro, un río subterráneo que alimentaba la maquinaria política del PP. Tú serás el juez de todo esto. Pero la trama era mucho más extensa de lo que parecía. Verás cómo el dinero no solo se quedaba en el PP. Recuerda esas empresas pantalla que mencionamos antes. Pues bien, esas mismas empresas tenían contratos con ayuntamientos de diferentes partidos políticos. Una red de favores, sobornos y comisiones que se extendía como una telaraña por toda España. Tú mismo verás cómo se entrelazaban los hilos de esta compleja corrupción. Imagina, funcionarios públicos, empresarios, políticos de diferentes partidos, todos implicados en un sistema perverso que enriquecía a unos pocos a costa del erario público. Observarás cómo las investigaciones destapando estas conexiones se convirtieron en una carrera contrarreloj contra el tiempo y la impunidad. Tú serás testigo de cómo se desentrañaba poco a poco esta intrincada red de corrupción. Y no solo eso, verás cómo algunos de los implicados intentaron borrar sus huellas, destruir pruebas, manipular testigos, una lucha desesperada por evitar que la verdad saliera a la luz. Te mostraré las estrategias utilizadas para ocultar el rastro del dinero negro, desde cuentas en paraísos fiscales hasta complejas operaciones financieras que se desvanecían entre sombras. Prepárate para descubrir la verdadera magnitud de esta compleja red. Recuerda esas manifestaciones multitudinarias, ¿verdad? Las plazas abarrotadas, la gente gritando consignas contra la corrupción. Tú mismo lo viste en las noticias, la indignación colectiva era palpable. No era solo una cuestión de números en un balance, era la rabia por la traición de la confianza pública, el sentimiento de que el sistema te estaba fallando. Veías cómo tus impuestos, el fruto de tu esfuerzo, se desviaban hacia bolsillos privados, mientras los servicios públicos se deterioraban. La sensación de impotencia era generalizada. Veías cómo los implicados, a pesar de las evidencias, parecían quedar impunes. La lentitud de la justicia, la sensación de que el poder protegía a los poderosos, alimentaba aún más la frustración. Tú, como muchos otros, te preguntabas si alguna vez se haría justicia, si alguien pagaría por los daños causados a la sociedad. Pero la indignación no se quedó muda. Las redes sociales se convirtieron en un altavoz de la protesta, un espacio donde la ciudadanía podía compartir su rabia, organizar nuevas movilizaciones y exigir responsabilidades. Esa indignación, esa lucha colectiva por la transparencia y la justicia, fue una respuesta fundamental ante el daño causado por la corrupción. Fue la demostración de que la sociedad española no se resignaba a la impunidad. Recuerda la rabia contenida en esos rostros, la fuerza de esas voces unidas. Tú mismo sentiste el eco de la indignación en las calles, la impotencia transformada en energía colectiva. Imágenes de miles de personas marchando, pancartas con mensajes contundentes, la determinación reflejada en cada mirada. Eran las protestas, el pueblo alzando la voz contra la corrupción que carcomía las instituciones. No eran solo números en informes, eran personas reales con historias reales, afectadas por decisiones políticas corruptas. Tuviste sus caras en la televisión, escuchaste sus testimonios desgarradores. Sus gritos de justicia resonaban en las plazas, un clamor que exigía transparencia y rendición de cuentas.
La corrupción no era un concepto abstracto, sino una realidad que afectaba directamente sus vidas. Aquellas protestas no fueron un simple evento aislado, fueron el reflejo de un profundo malestar social. Tú fuiste testigo de su impacto, de cómo la presión popular obligó a los políticos a reaccionar, aunque fuera tímidamente. Recuerda la fuerza de esa voz colectiva, la capacidad del pueblo para exigir un cambio, para desafiar el poder establecido. Fue un momento clave en la lucha contra la corrupción en España. Recuerda aquellos mítines multitudinarios, la promesa de un cambio verdadero. Tú veías en Felipe González la alternativa, un rostro joven, una voz que hablaba de modernidad y progreso. Pero detrás de las sonrisas, ¿qué se ocultaba? Las investigaciones comenzaron a destapar una red de favores políticos, contratos inflados, y una financiación opaca que empañaba la imagen del partido que se presentaba como el antídoto a la corrupción del PP. Las cámaras ocultas empezaron a mostrar encuentros clandestinos, conversaciones en lugares apartados, donde se negociaban prebendas a cambio de favores. Poco a poco, la imagen idílica se desmoronaba, dejando al descubierto un sistema de amiguismo y clientelismo que se extendía por las instituciones. Tú, como espectador, fuiste testigo de cómo la esperanza inicial se transformaba en desilusión. Los casos de corrupción relacionados con el PSOE, aunque diferentes a los del PP, no dejaron de ser preocupantes. Recuerda los escándalos urbanísticos, las irregularidades en la financiación de campañas, las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Tú mismo viste cómo la promesa de una alternativa limpia se desvanecía ante la evidencia de prácticas corruptas que, si bien no alcanzaron la misma magnitud, sí erosionaron la confianza en el sistema político. Pero la promesa se fue desvaneciendo. Recuerda las imágenes de la época, tú mismo las viste en la tele. Andalucía, tierra de sol y contrastes, se convertía en el epicentro de un escándalo monumental. El caso de los expedientes de regulación de empleo, los ERE, comenzaba a destaparse, dejando al descubierto una trama de corrupción que salpicaba a altos cargos del PSOE andaluz. Millones de euros desviados, fondos públicos destinados a salvar empresas en crisis que nunca estuvieron realmente en peligro. ¿Imaginas la magnitud? Empresas fantasmas, facturas falsas, amiguismo y enriquecimiento ilícito. Tuviste cómo las investigaciones avanzaban, lentamente pero implacablemente. Los nombres de los implicados comenzaron a salir a la luz, políticos, sindicalistas, empresarios, una red compleja que se extendía como una telaraña. El dinero público, destinado al bienestar de los andaluces, se convertía en el combustible de una máquina de corrupción. Recuerda las protestas en las calles, la indignación de la gente que veía cómo sus impuestos se usaban para enriquecer a unos pocos. Tú fuiste testigo de la rabia contenida, la frustración, la sensación de traición. El caso ERE no solo era un escándalo financiero, era un golpe a la confianza en las instituciones, una herida abierta en el corazón de Andalucía. La justicia, lentamente, empezó a actuar, pero la cicatriz quedaría para siempre. Recuerda aquellos años, ¿verdad? Los ERES, esos expedientes de regulación de empleo, se convirtieron en una herramienta perfecta para la corrupción. Empresas públicas, miles de trabajadores despedidos. ¿Pero a dónde iba el dinero? Tú mismo lo verás en las imágenes que siguen. Mira cómo se desdibujaba la línea entre lo legal y lo ilegal, entre la necesidad social y el enriquecimiento ilícito. El sistema se pudría desde dentro, y tú lo presenciaste. Millones de euros desviados, adjudicaciones amañadas, contratos falsos. Todo bajo la apariencia de una necesaria reestructuración. Pero detrás de cada firma, detrás de cada número, se escondían manos que se llenaban los bolsillos a costa del sufrimiento ajeno. Observa las gráficas, analiza los flujos de dinero. Verás cómo las fortunas de algunos crecían exponencialmente mientras que otros perdían sus empleos, sus ahorros, sus esperanzas. ¿Y tú, qué pensabas entonces? ¿Te parecían sospechosas estas medidas? Ahora, con la perspectiva del tiempo, puedes ver con mayor claridad la magnitud del engaño. El sistema, aparentemente sólido, se desmoronaba bajo el peso de la corrupción. Los ERES, en lugar de ser una solución a la crisis, se convirtieron en una fuente inagotable de enriquecimiento para unos pocos, a costa de la desgracia de muchos. El precio de la indolencia, el precio de la complicidad. Recuerda esos ríos de dinero, ¿verdad? Verás cómo fluían, como serpientes escurridizas, entre cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas pantalla y testaferros. Un entramado tan complejo que te costará seguirlo, pero te aseguro que vale la pena intentarlo.
Observa cómo esos fondos públicos, destinados a obras públicas, a sanidad, a educación, terminaban en manos privadas, engrosando las cuentas de aquellos que se aprovechaban del sistema. Piensa en las comisiones, esos pequeños porcentajes que, sumados, representan fortunas. Comisiones que se pagaban a cambio de favores políticos, de adjudicaciones amañadas, de contratos inflados. Cada vez que veas una autopista recién construida o un hospital inaugurado, pregúntate, ¿cuánto de ese dinero se quedó en el camino? ¿Cuántas manos se llenaron de dinero público? Este entramado de favores, este intercambio de dinero por poder, creó una red impenetrable, un sistema corrupto que se autoalimentaba. Políticos, empresarios, funcionarios, todos compartían el pastel, beneficiándose a costa del pueblo. Y tú, como espectador, eres testigo de cómo se te ha robado, cómo se ha robado a todos. Recuerda esas caras, las viste en los informativos, en los periódicos. Ahora, míralas de cerca. Políticos imputados, algunos con trajes impecables, otros con la mirada baja, todos con una historia que contar. Verás sus declaraciones en la corte, sus silencios incómodos, sus respuestas evasivas. Observa cómo se desmorona su imagen pública, pieza a pieza, ante la evidencia irrefutable. Y no solo políticos, ¿verdad? También empresarios, los engranajes de la máquina. Verás sus lujosas mansiones, sus yates imponentes, todo financiado con ese dinero que tú y yo pagamos con nuestros impuestos. Observa cómo sus testimonios se contradicen, cómo sus historias se deshacen como castillos de arena ante la presión de la investigación. Se te helará la sangre al ver la magnitud de la corrupción. Aquí no hay héroes ni villanos, solo una red compleja de intereses donde la línea entre la legalidad y la ilegalidad se vuelve borrosa. Observa las conexiones, las reuniones secretas, los encuentros furtivos grabados en cámara oculta. Es un juego de poder, un tablero donde las piezas son personas, y las apuestas, el futuro del país. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Tú decides. Recuerda esos nombres, esos rostros, ahora escucha sus voces. En este capítulo, te adentramos en el mundo clandestino de las grabaciones secretas. Imagina, conversaciones en habitaciones oscuras, susurros en restaurantes de lujo, promesas y amenazas en medio de copas de vino. Aquí, la verdad se desvela, pieza por pieza, en fragmentos de audio que te helarán la sangre. Escucha atentamente, porque lo que vas a oír cambiará tu perspectiva para siempre. Estas grabaciones, obtenidas a través de fuentes anónimas y verificadas con extrema precaución, revelan conversaciones comprometedoras entre figuras políticas de alto rango. Escucha cómo se negocian favores, cómo se reparten contratos millonarios a dedo, cómo se silencia a la prensa y se manipula la opinión pública. Verás, la corrupción no es solo un rumor, es una red compleja, tejida con hilos de mentiras y ambición. Prepárate para escuchar conversaciones que te dejarán sin aliento. Palabras cuidadosamente elegidas, insinuaciones veladas, promesas rotas, todo registrado para la posteridad. Es la prueba irrefutable de una trama de corrupción que ha afectado a España durante décadas. No te pierdas ni un solo segundo, porque cada palabra es una pieza clave del rompecabezas. Recuerda esas conversaciones susurradas. Ahora, imagínate en la sala del tribunal. El juicio de los ERE. Miles de euros desviados, empleos fantasmas. Ves a los acusados, rostros inexpresivos, escuchas los testimonios, unos quebrados por la verdad, otros aferrados a la mentira. Tú, en la sala, observas cada detalle, cada gesto, cada mirada que intenta ocultar la culpa. Documentos se proyectan en la gran pantalla, transferencias bancarias, contratos fraudulentos, listas con nombres borrados. Cada prueba es un golpe más contra el sistema, una grieta en la fachada de la impunidad. Tú ves cómo se desmorona la versión oficial, cómo la verdad, lentamente, se abre paso entre las mentiras. El abogado defensor intenta desviar la atención, teje una red de argumentos para confundir, pero la evidencia es abrumadora. Tú ves la frustración en su mirada, la impotencia ante la avalancha de pruebas irrefutables. La verdad, a pesar de los intentos de ocultarla, se impone con fuerza. El juez, impasible, observa todo desde su atril. Su decisión, un punto final en este capítulo, pero solo el comienzo de una larga lucha por la justicia. Tú te preguntas, ¿se hará justicia? ¿Se castigará la corrupción? Las imágenes que ves te ofrecen una parte de la respuesta, pero la otra, la tendrás que encontrar tú mismo. Recuerda esos rostros en el banquillo. Ahora, imagínate el impacto en la política.
La caída de un ministro, un escándalo que sacude al partido hasta sus cimientos. Ves las imágenes de la prensa, titulares devastadores, la indignación en las calles. Tú, viendo las noticias, ¿te imaginas la presión? El peso de la corrupción, de las acusaciones, de la opinión pública. El fin de una carrera política, el desplome de una imagen cuidadosamente construida. Pero no es solo un ministro. Piensa en el efecto dominó. Un líder tras otro, implicados, acusados, investigados. Sus carreras, sus reputaciones, destrozadas. Ves las imágenes de archivo, entrevistas, declaraciones contradictorias. La verdad, fragmentada, difícil de alcanzar. La credibilidad de todo un sistema político, en juego. Tú, observando todo esto, ¿qué piensas? El poder, la ambición, el dinero. Todo se derrumba como un castillo de naipes. Caídas estrepitosas, carreras truncadas, el precio de la corrupción. No solo para los implicados, sino para toda la sociedad. La confianza perdida, la desilusión, la rabia. Tú eres testigo de este colapso. ¿Crees que se aprenderá de estas experiencias? ¿O el ciclo se repetirá? Recuerda el escándalo Gürtel, pues prepárate, porque llega Púnica. Esta vez, la trama se extiende por varias comunidades autónomas. Verás cómo se destapó una red de corrupción que involucraba a políticos, empresarios y funcionarios públicos. Imagina las reuniones secretas, los sobres llenos de dinero, las adjudicaciones amañadas, todo grabado, todo documentado. Tú serás testigo de cómo se desmoronaba la fachada de la transparencia. Miles de euros cambiaban de manos, contratos públicos inflados, empresas fantasmas. Te mostraré cómo funcionaba el entramado, cómo se desviaban fondos públicos para enriquecer a unos pocos. Observa los rostros de los implicados, sus declaraciones en el juicio, la impotencia de los ciudadanos que vieron cómo se les robaba su dinero. ¿Recuerdas la sensación de traición? Aquí se multiplica. El caso Púnica no fue una excepción, sino un ejemplo más de la corrupción sistémica que ha afectado a España. Verás cómo las investigaciones se entrelazaban, cómo las conexiones entre diferentes tramas se iban desvelando poco a poco. Observa la indignación en las calles, las protestas de ciudadanos que exigían justicia. En este capítulo, verás cómo la corrupción no solo afecta a los políticos, sino a toda la sociedad. Pero Púnica no era una isla. Verás cómo se entrelazan hilos invisibles entre políticos, empresarios y funcionarios. Imagina una telaraña, cada hebra una transacción sospechosa, un favor político a cambio de un contrato jugoso. Te mostraré cómo esas conexiones, aparentemente ocultas, se fueron destapando poco a poco, revelando una red de corrupción mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Prepárate para ver cómo se utilizaban empresas pantalla para desviar fondos públicos. Se usaban testaferros que ocultaban la verdadera identidad de los beneficiarios. Observa cómo estas empresas, aparentemente independientes, estaban conectadas a través de una intrincada red de sociedades y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Todo bajo el velo del secretismo. En este capítulo, te mostraré cómo la investigación desentrañó esas conexiones ocultas. A través de escuchas telefónicas, documentos filtrados y testimonios de arrepentidos, se empezó a tejer la madeja de la corrupción. Verás cómo las piezas del rompecabezas encajan, revelando una conspiración que alcanzaba los más altos niveles del poder. Un entramado de favores, sobornos y enriquecimiento ilícito. Verás cómo ese dinero, el que desaparecía de las arcas públicas, dejaba un rastro de devastación. Piensa en hospitales con falta de personal, escuelas sin recursos, carreteras llenas de baches, todo ello consecuencia directa de la corrupción. Tú mismo has visto las imágenes de centros de salud desbordados y colegios en ruinas. Ese es el precio que pagamos todos. Ahora, observa estas gráficas. Muestran el impacto real en el presupuesto nacional. Millones, incluso miles de millones, desviados de proyectos cruciales para la sociedad. Infraestructuras paralizadas, servicios esenciales recortados. Es un golpe directo a la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero el daño no se limita solo a lo cuantitativo. La corrupción mina la confianza en las instituciones, genera un sentimiento de injusticia profunda y fomenta la apatía ciudadana. ¿Te imaginas el impacto a largo plazo en la economía, en la moral social, en la cohesión del país? Es un daño silencioso, pero devastador. Pero, ¿cómo se destapa todo esto? Ahí es donde entra la investigación periodística, la pieza clave del rompecabezas. Imagina,
Periodistas trabajando incansablemente, rastreando pistas, revisando documentos, hablando con fuentes anónimas. Tú verás cómo, con valentía y perseverancia, consiguen desenterrar información que los poderosos querían mantener oculta. Un trabajo arduo, lleno de riesgos, pero crucial para que la verdad salga a la luz. Verás cómo analizan contratos, siguen flujos de dinero, y conectan las piezas de este enorme puzzle. Son ellos, los periodistas, los que te mostrarán cómo el dinero público se desvió, quienes se beneficiaron, y cómo se tejieron las redes de corrupción. Te mostraré cómo, a través de sus investigaciones, se destaparon escándalos que conmocionaron al país. Recuerda que no fue fácil. En muchas ocasiones, se enfrentaron a presiones, amenazas, e incluso a intentos de silenciarlos. Pero su compromiso con la verdad fue más fuerte. Verás cómo su trabajo, a menudo realizado en la sombra, fue fundamental para que la sociedad española conociera la magnitud de la corrupción y exigiera responsabilidades. Recuerda esos documentos secretos que los periodistas estaban revisando. Pues bien, muchas veces, la información clave llega a través de fuentes inesperadas. Un anonimo, un arrepentido, un empleado descontento. Un chivatazo. Imagina la tensión, un sobrediscreto, una llamada anónima a altas horas de la noche, un encuentro furtivo en un aparcamiento oscuro. Esas son las semillas de la verdad, a menudo protegidas por el miedo, el silencio y la amenaza. Estos chivatazos, a menudo, son el eslabón perdido que conecta los puntos sueltos de una investigación. Piensa en la información privilegiada, datos financieros ocultos, conversaciones grabadas en secreto, detalles sobre transferencias bancarias sospechosas, información que solo alguien, de dentro, podría conocer. A veces, el chivatazo es una pieza pequeña, pero crucial, que desencadena una avalancha de revelaciones. Pero ten cuidado, no todos los chivatazos son oro puro. A veces, la información es falsa, manipulada, o incluso parte de una estrategia para desviar la atención. La verificación de la información es fundamental. Los periodistas deben contrastar, corroborar y analizar cada detalle antes de darlo por bueno. Es un trabajo arduo, que requiere paciencia, meticulosidad y un instinto agudo para detectar la verdad entre la mentira. Recuerda esos documentos. Ahora, imagina la presión. Miles de ojos te observan, tú, solo, con la verdad en tus manos. Los medios de comunicación, ávidos por la noticia, te buscan, te presionan. Las redes sociales explotan, un torbellino de opiniones, de acusaciones, de dudas. De repente, tú eres el centro de una tormenta perfecta, y cada minuto que pasa, la intensidad aumenta. La opinión pública, esa fuerza imparable, empieza a cuestionarlo todo. Las encuestas reflejan una creciente desconfianza en las instituciones. La gente se manifiesta en las calles, exigiendo justicia, transparencia. Sus voces, amplificadas por los medios, crean una ola que amenaza con arrastrar a todos los implicados. Tú ves cómo la presión mediática se convierte en una herramienta poderosa, capaz de derribar incluso a los más poderosos. Cada titular, cada reportaje, cada tuit, es una pieza más del puzzle que se va armando contra la corrupción. Y tú, en medio de todo esto, observas cómo la verdad, lentamente, comienza a salir a la luz. Recuerda esos papeles, esos contratos. ¿Cuántos se firmaron a escondidas? Tú mismo has visto cómo se movía el dinero, cómo se ocultaba tras fundaciones, empresas fantasma, paraísos fiscales. Un entramado complejo, diseñado para confundir, para que nadie pudiera seguir el rastro. Imagina la cantidad de información que se esconde, la que nunca sale a la luz. Y esa es la clave, ¿verdad? La falta de transparencia. Piensa en las puertas cerradas, en las reuniones secretas, en las llamadas telefónicas encriptadas. Todo se hace a espaldas del pueblo, alejado del escrutinio público. No hay acceso a la información, no hay rendición de cuentas. Se te oculta la verdad, se manipula la información, se distorsiona la realidad. ¿Y tú, qué puedes hacer? Este sistema opaco, diseñado para proteger a los poderosos, para mantenerlos en el poder, se basa en la falta de transparencia. Es un laberinto de leyes complejas, de burocracia infinita, de procedimientos ambiguos. Se te hace creer que la información es confidencial, que su divulgación perjudicaría a la seguridad nacional, que es un asunto demasiado complejo para que lo entiendas. Pero la verdad es mucho más simple, es corrupción. Recuerda esos rostros impávidos en los juzgados, tú los viste. Años de investigaciones, montañas de pruebas, y aún así,
la sensación de impunidad se cierne como una sombra. Algunos salieron libres, otros con sentencias leves, un insulto a las víctimas y a la justicia que esperabas. ¿Cuánto tiempo más tendrán que pasar para que se haga justicia verdadera? Verdaderas batallas legales, recursos interminables, apelaciones que se extienden como la propia corrupción que intentan desentrañar. Tú has visto cómo se diluyen las esperanzas, cómo la burocracia se convierte en un muro infranqueable. Mientras tanto, los implicados siguen con sus vidas, algunos incluso ostentando cargos públicos. ¿Se burlan de ti, de nosotros? Pero hay algo que no se puede ignorar: la perseverancia de los afectados, su lucha incansable por la verdad y la justicia. Tú has visto sus caras llenas de determinación, su voz que clama por la reparación del daño causado. A pesar de la lentitud de los procesos, de la aparente impunidad, su perseverancia nos da una pequeña esperanza. La justicia, aunque tarde, podría llegar. Recuerda esos casos, ¿verdad? Años se esfuman en la maraña burocrática. Ves a los abogados, cansados, sus rostros reflejando la frustración de un sistema que se arrastra. Tú has visto las pruebas, la evidencia apilada como si fuera papel sin valor. Pero la justicia, esa entidad intangible, se mueve a su propio ritmo glacial. Un ritmo que a veces parece deliberadamente lento. Los plazos se alargan, las audiencias se posponen, los recursos se multiplican. Es un laberinto diseñado para confundir, para desgastar, para que la verdad se diluya en el tiempo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Con la sociedad que espera justicia? Tú te preguntas, ¿es esto justicia o una farsa elaborada? La ineficacia del sistema judicial no es una simple falla técnica, es una grieta profunda que permite que la corrupción prospere. Es un círculo vicioso, la lentitud genera impunidad, la impunidad alimenta más corrupción, y así sucesivamente. Tú lo has visto con tus propios ojos. La lentitud se convierte en un escudo para los culpables. Pero tú ya sabes que la justicia no siempre es rápida, ¿verdad? Recuerda las caras de los jueces, la lentitud de los procesos. Años se pierden en apelaciones, en recursos, en la maraña legal que protege a los poderosos. Mientras tanto, la corrupción sigue floreciendo, silenciosa, pero implacable. Es aquí donde entra la reforma judicial, una necesidad imperiosa para desatascar este embudo de impunidad. Se necesita una reforma que limpie el sistema, que acorte los plazos, que simplifique los procedimientos. Imagina un sistema donde la justicia sea eficiente, donde los culpables paguen por sus actos sin esperar décadas. Una reforma que garantice la independencia judicial, libre de presiones políticas, donde los jueces puedan actuar con total imparcialidad. ¿Utópico? Quizás, pero es el objetivo. Piensa en las víctimas, en el daño que la corrupción les ha causado, en la necesidad de una justicia rápida y efectiva que les dé reparación. Una reforma judicial no es solo un cambio de leyes, es un cambio de mentalidad, una promesa de un futuro donde la impunidad no sea la norma. Es la esperanza de que la justicia, aunque tarde, llegue para todos por igual. Pero la lentitud judicial no es casualidad, ¿verdad? Observa cómo la corrupción se extiende como una metástasis, infectando no solo a partidos políticos, sino a las propias instituciones. Recuerda esos informes, esos documentos que revelan cómo se desviaban fondos públicos, cómo se adjudicaban contratos a dedo, cómo se silenciaban las voces disidentes. ¿Ves cómo la opacidad se convierte en un escudo protector para los culpables? Piensa en los funcionarios, en aquellos que, por miedo o por complicidad, callan ante las irregularidades. Tú has visto sus rostros en los telediarios, esos rostros inexpresivos que ocultan una verdad incómoda. La corrupción institucional no es solo un delito, es una traición a la confianza pública, una herida profunda en el tejido social que se extiende silenciosamente, minando la credibilidad de todo el sistema. Y no te olvides de las consecuencias. La corrupción en las instituciones no solo implica un desvío de recursos, sino una pérdida de oportunidades para la sociedad. Recursos que podrían haberse invertido en educación, sanidad o infraestructuras, se pierden en el laberinto de la ilegalidad, dejando a la ciudadanía desprotegida y sin esperanza. Observa cómo se refleja esto en la falta de servicios públicos, en la precariedad de muchos ciudadanos. Recuerda esos mítines multitudinarios, llenos de promesas. Ahora, observa las calles vacías, el silencio de la decepción. Tú has visto cómo la corrupción ha minado la fe en la política. La indignación se convierte en apatía, la participación en abstención. El descreimiento se instala, una sombra persistente que oscurece la esperanza de un futuro mejor.
Piensa en tus vecinos, en tus amigos, en cómo la corrupción ha afectado sus vidas, incluso aunque no lo sepan directamente. La falta de inversión en sanidad, educación o infraestructuras, ¿no es fruto de la mala gestión causada por la corrupción? La sensación de injusticia se extiende, como una ola silenciosa que erosiona los cimientos de la confianza. Esa desconfianza, ¿la sientes tú también? Es una sensación colectiva, un sentimiento compartido por millones. Es el legado de años de impunidad, de escándalos sin resolver, de políticos que se enriquecen a costa del pueblo. Una herida profunda en el tejido social, difícil de cicatrizar. Recuerda a María, la pequeña empresaria que se arruinó tras la retirada de una subvención pública, promesa incumplida por un político corrupto. Su negocio, el orgullo de su vida, se desvaneció, llevándose consigo sus ahorros y la esperanza de un futuro mejor. Mira cómo sus ojos reflejan la amargura de la traición, el peso de una injusticia que la ha dejado sin nada. La corrupción no solo afecta a las grandes cifras, destruye vidas a pequeña escala, silenciosamente, sin que nadie escuche su grito. Y luego está el caso de Juan, un médico de un pueblo pequeño, obligado a aceptar sobornos para poder conseguir medicinas esenciales para sus pacientes. La falta de recursos, consecuencia directa de la corrupción política, lo obligó a una decisión moralmente compleja. Observa su rostro, la tensión en sus hombros, la carga que lleva por la falta de honestidad en el sistema. Él hizo lo que pudo, pero el coste fue enorme. Su conciencia, su paz interior, se vio comprometida. Piensa en las familias que han perdido sus hogares por las malas prácticas urbanísticas, favorecidas por la corrupción. En los jóvenes que, al ver la falta de oportunidades generada por un sistema podrido, han emigrado buscando un futuro mejor. En los ancianos que han visto mermar sus pensiones por la mala gestión de los fondos públicos. Observa las imágenes de manifestaciones, las caras de la gente, la rabia contenida. La corrupción tiene un rostro, y son los rostros de todos aquellos afectados por ella. Pero la lucha contra la corrupción no se limita a España. Recuerda a esos informes de la OCDE, esos análisis punzantes que destapan las grietas en el sistema. Verás cómo organismos internacionales como Transparencia Internacional, con sus índices de percepción de la corrupción, ponen el foco sobre España, mostrando al mundo la magnitud del problema. Tú mismo verás cómo sus investigaciones ejercen presión sobre el gobierno, obligándolo a actuar. El Parlamento Europeo también juega un papel crucial. Sus comisiones de investigación, sus debates acalorados, las preguntas incisivas a los representantes españoles, todo ello forma parte de la presión externa que busca erradicar la corrupción. Observa cómo las resoluciones europeas, aunque no siempre vinculantes, ejercen una enorme influencia en las políticas nacionales. Es un contrapeso fundamental al poder político interno. Y no olvidemos el papel de la ONU y otros organismos internacionales que promueven la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Sus recomendaciones, sus informes, sus programas de asistencia técnica, todo ello contribuye a la lucha contra la corrupción en España. Verás cómo estas instituciones ayudan a fortalecer las instituciones nacionales, a mejorar la transparencia y a promover la rendición de cuentas. Es una batalla larga y compleja, pero la ayuda internacional es esencial. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir? Aquí es donde entra la prevención. Imagina un sistema transparente, donde cada euro se rastrea con precisión, donde la información pública es accesible para todos. Piensa en funcionarios públicos con formación específica en ética y cumplimiento, capacitados para resistir las tentaciones. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos fortalecer las instituciones de control, dotándolas de más recursos y autonomía para investigar sin presiones. Visualiza una agencia independiente, con acceso a información privilegiada, capaz de destapar cualquier irregularidad, sin importar quién esté involucrado. Y, sobre todo, necesitamos que tú, como ciudadano, estés atento, informado y participes activamente en la vida política de tu país. Denuncia lo que veas mal. La participación ciudadana es clave. Imagina a la gente exigiendo transparencia, protestando pacíficamente contra la corrupción, utilizando las redes sociales para denunciar abusos. Eso es poder ciudadano, y es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción. Recuerda, la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de una democracia sana. Un sistema que te protege a ti y a todos. Piensa en la prensa, tú. ¿Cuántas veces has visto un titular que te hacía cuestionar lo que creías saber? Los medios, buenos y malos, son los guardianes de la verdad. En España,
Su papel en la lucha contra la corrupción ha sido crucial. Algunos periodistas arriesgaron su carrera, incluso su vida, para sacar a la luz escándalos que involucraban a los poderosos. Observa cómo, a través de sus investigaciones, se destapó la red de corrupción. Pero recuerda, no todos los medios son iguales. La presión política, la influencia de los lobbies y la propia dinámica del mercado mediático pueden influir en la cobertura de la corrupción. Algunos medios, por diferentes motivos, pueden silenciar o minimizar la gravedad de ciertos casos. Tú necesitas aprender a discernir entre la información veraz y la manipulación. La vigilancia ciudadana, la presión social y el acceso a la información son claves para contrarrestar la influencia negativa en los medios. Tú puedes ser parte de la solución. Comparte información verificada, cuestiona las noticias que te parezcan sospechosas, apoya a los medios independientes y a los periodistas que investigan la corrupción sin miedo. Recuerda, la transparencia es fundamental para construir una sociedad más justa. Pero, ¿qué pasa con tu papel en todo esto? No te creas que solo los políticos y los medios deciden el rumbo del país. Tú, con tu voto, con tu participación activa, eres una pieza fundamental. Imagina por un segundo el poder que tienes en tus manos. Un poder que puede cambiar leyes, desmantelar redes de corrupción y construir una España más justa. No te limites a quejarse en las redes sociales. La participación ciudadana va más allá de un me gusta o un retweet. Se trata de involucrarse, de exigir transparencia, de ser la voz de aquellos que no la tienen. Únete a movimientos cívicos, participa en manifestaciones pacíficas, exige responsabilidades a tus representantes. Tu voz importa, y más de lo que crees. Recuerda que la corrupción no solo afecta a los políticos, afecta a tu vida diaria, a tus impuestos, a tus servicios públicos. Es tu responsabilidad, como ciudadano, exigir un cambio. No esperes a que otros lo hagan por ti. Sé parte de la solución, no del problema. Investiga, infórmate y actúa. El futuro de España está en tus manos. Piensa en la cantidad de dinero público que se maneja en España. Miles de millones de euros destinados a infraestructuras, sanidad, educación. ¿Sabes realmente dónde va a parar todo ese dinero? La transparencia en la gestión pública no es un lujo, es una necesidad vital para evitar la corrupción y asegurar que los recursos se utilizan para el bien común. Sin ella, la desconfianza se instala y la democracia se debilita. Imagina que puedes acceder a toda la información sobre cómo se gastan los impuestos que pagas. Informes detallados, presupuestos públicos claros, y mecanismos para denunciar cualquier irregularidad. Esa es la transparencia que necesitamos. Con ella, se facilita la rendición de cuentas y se dificulta la opacidad que protege a los corruptos. No te conformes con la información a medias, exige conocer la verdad. La lucha contra la corrupción es una batalla diaria que requiere de nuestra participación activa. Informarse, exigir transparencia y denunciar las irregularidades son pasos cruciales. No podemos permitir que la falta de información nos convierta en espectadores pasivos de la mala gestión. Tú tienes el poder de exigir un cambio, de exigir que se te dé cuenta de cómo se gestiona tu dinero. Pero, ¿qué hay del futuro? Tú, como ciudadano, ¿qué esperas de la política española? Tras décadas de escándalos, ¿es posible la regeneración? La clave reside en la transparencia y la rendición de cuentas. Necesitamos instituciones fuertes, independientes y capaces de investigar y sancionar la corrupción sin importar el partido político involucrado. Imagina un sistema donde la voz del pueblo se escuche con claridad, donde las decisiones se tomen pensando en el bien común, no en intereses particulares. La participación ciudadana es fundamental. Tú tienes el poder de exigir un cambio. Infórmate, participa en debates, vota con conciencia. No te quedes al margen. La regeneración de la política española depende de tu compromiso. Recuerda que el futuro de tu país está en tus manos. Demanda políticos honestos, comprometidos con el servicio público y responsables de sus actos. No permitas que la corrupción siga minando la confianza en las instituciones. El camino hacia la regeneración es largo y complejo, pero no imposible. Requiere un esfuerzo colectivo, una transformación cultural que valore la ética y la transparencia por encima de los intereses particulares. Piensa en las generaciones futuras, en el legado que quieres dejarles. Un país marcado por la corrupción o uno donde la justicia prevalece y la confianza en las instituciones se ha restaurado. La decisión está en tus manos. Piensa en todo lo que hemos visto, ¿verdad? Décadas de promesas incumplidas,
de políticos enriqueciéndose a tu costa. Ese es el legado que nos han dejado. Un sistema plagado de grietas, donde la corrupción se ha enraizado profundamente, debilitando la confianza en las instituciones y minando la fe en la democracia. ¿Cómo podemos reconstruir esa confianza perdida? La impunidad, amigo, ha sido la gran aliada de los corruptos. Muchos se han salido con la suya, acumulando fortunas mientras tú te preocupas por llegar a fin de mes. Ese es el sabor amargo que queda en boca, la sensación de injusticia, de que el sistema está amañado en contra tuya. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? El legado de la corrupción no solo es económico, también es social. Ha erosionado los valores cívicos, ha generado desconfianza entre ciudadanos y ha alimentado el cinismo. Pero no todo está perdido. Tú tienes el poder de exigir transparencia, de participar activamente en la vida política y de exigir responsabilidades a tus representantes. La lucha contra la corrupción es un maratón, no una carrera de velocidad. Pero, ¿cuánto te ha costado realmente todo esto? Vamos a ver el impacto económico de la corrupción. Piensa en esos miles de millones desviados, dinero que podría haberse invertido en sanidad, educación, infraestructuras. Imagina hospitales mejor equipados, escuelas con más recursos, carreteras sin baches. Ese es el precio de la impunidad, el verdadero coste de la corrupción que han pagado, y siguen pagando, todos los españoles. La corrupción no solo roba dinero, destruye la confianza en las instituciones. Esa falta de confianza tiene consecuencias económicas directas: inseguridad inversora, fuga de capitales, disminución del crecimiento económico. Tú, como ciudadano, sufres las consecuencias en forma de menos oportunidades, peores servicios públicos y un futuro incierto. Es un círculo vicioso del que es difícil escapar. Además, piensa en el coste de las investigaciones, los juicios, las sentencias. Todo eso implica un gasto considerable de recursos públicos que podrían utilizarse de forma mucho más eficiente. Se trata de un gasto adicional que finalmente recae sobre tus hombros, sobre la economía de todos. Es un lastre que frena el progreso y el desarrollo de nuestro país. El coste real de la corrupción es mucho mayor de lo que imaginas. Así que ahí lo tienes, la verdad incómoda sobre la corrupción en España. Millones perdidos, sueños rotos, y la sensación amarga de la injusticia. Pero no te equivoques, esta no es la historia de un final. La lucha contra la corrupción no termina aquí, sigue en las calles, en los tribunales, en el corazón de cada ciudadano que exige un cambio real. Recuerda esos rostros en la pantalla, esos nombres que resonaron en los pasillos del poder. Son un recordatorio constante de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Tú, como ciudadano, tienes el poder de exigir un sistema más justo, de denunciar cualquier irregularidad que observes. La transparencia es la mejor arma contra la corrupción. Infórmate, participa en la vida política de tu comunidad, exige que tus representantes sean honestos y responsables. No permitas que la apatía te silencie. Tu voz importa, tu participación es crucial. Pero la lucha no termina aquí, ¿verdad? Hemos visto la oscuridad, la corrupción arraigada en el sistema. Pero también hemos visto la luz, la resistencia de la gente que exige justicia y transparencia. Tú, como ciudadano, tienes el poder de exigir cambios. Infórmate, participa en debates, vota conscientemente. No te quedes pasivo ante la injusticia. La corrupción es un cáncer que se alimenta de la indiferencia. Si permitimos que se propague sin oposición, acabará consumiendo todo. Pero si nos unimos, si exigimos responsabilidad a nuestros líderes, podemos construir un futuro donde la ética y la transparencia sean la norma, no la excepción. Piensa en ello. Tu voz importa. Recuerda los nombres, recuerda las caras, recuerda las cifras. Que este documental sea un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia ciudadana y la lucha contra la corrupción. No es una tarea fácil, pero es esencial para construir una España más justa y próspera para ti y para las futuras generaciones. No te rindas. Espero que te haya quedado claro lo que sucede tras bambalinas. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.